Hoy compartiré una cautivadora historia de amor protagonizada por Phoebe Hayes, una joven con un corazón ferviente y una narrativa cargada de emociones. Antes de su encuentro con Edward Smith, llevaba una existencia apasionada y liberada. Sin embargo, la llegada de él transformó su percepción de los sueños y los ideales. Su historia trasciende el mero romance, convirtiéndose en una búsqueda de autodescubrimiento, a medida que ella se enfrenta a su pasado y a las cicatrices no curadas que arrastra. Phoebe Hayes, en su juventud, fue una persona que abrazó el amor y vivió la vida al máximo. Tenía el valor de defender sus convicciones, pero cuando se trataba de asuntos del corazón, luchaba por controlar sus emociones. Edward Smith encendió una llama en su corazón, aunque en aquel momento no era consciente de ello. Durante los días que pasó con él, mantuvo cierta distancia, sin darse cuenta de que sus acciones involuntarias habían sembrado semillas de esperanza en él. Al final, huyó, no solo por el dolor, sino también por sus propias emociones. Phoebe Hayes se separó de Oliver Bennett, cambió de empleo, residió en varios lugares y forjó numerosas amistades. Sin embargo, sin que ella lo supiera, Edward Smith no dejaba de observarla, buscándola constantemente en los lugares que había frecuentado, a pesar de que nunca habían vuelto a cruzar sus caminos. Un día se dio cuenta de que su corazón ya no pertenecía a Oliver Bennett, sino a Edward Smith. Decidió regresar, pero parecía que ya era demasiado tarde. Oliver Bennett, el nombre cargado de cicatrices en su corazón, seguía siendo algo que no podía olvidar. En un lujoso hotel de Edimburgo, Edward Smith se prepara para una emisión en directo. Típicamente sereno, descubre que en sus momentos de soledad, los pensamientos de Phoebe Hayes se inmiscuyen en su mente. A pesar de su prolongada ausencia, su imagen permanece indeleble en su memoria. Mientras se prepara para el programa, recibe noticias inesperadas de Ethan Rivers. Phoebe Hayes está en Edimburgo. El shock y la confusión que experimenta le impiden concentrarse en su trabajo. Sin embargo, se esfuerza por mantener la compostura, entra instintivamente en el estudio y sigue presentando el programa con una sonrisa radiante. A pesar de los rápidos latidos de su corazón, el trabajo debe continuar, y Edward Smith comprendió que debía dejar a un lado sus emociones personales para cumplir su misión. Edward Smith acababa de salir de la oficina cuando Anna Carson le llama y le sugiere que vaya a un restaurante italiano de Edimburgo. Sin embargo, él declinó la oferta con el pretexto de estar ocupado y se marchó a toda prisa. Anna Carson permaneció allí, con los brazos a los lados, contemplando con decepción su figura en retirada. A medida que avanzaba la tarde, la lluvia caía con fuerza. Edward Smith entró en un taxi y entregó al conductor un papel con su dirección. Cerró los ojos, abrumado por la confusión al recordar a Phoebe Hayes, que se había marchado de su vida 6 años antes sin una palabra de despedida. Esta vez, cuando ella reapareció, le pareció un milagro, un encuentro imprevisto que agitó sus emociones de forma incontrolable. El coche circuló con cautela bajo la lluvia, y media hora más tarde, el conductor se detuvo frente a un edificio de 6 plantas. Edward Smith acababa de salir del vehículo cuando se percató de que una figura familiar salía apresuradamente del vestíbulo, tirando del equipaje y pidiendo un taxi. Levantó la mirada y sus ojos se posaron inesperadamente en una chica vestida con un abrigo negro, un gorro de lana gris y una bufanda que le ocultaba la mayor parte de la cara, revelando solo sus ojos brillantes. Ella le sonrió y le guiñó un ojo antes de cerrar la puerta del coche, dejándole perplejo, con el agua de la lluvia cayéndole del pelo en cascada. Antes de que pudiera recuperar la compostura, Edward Smith preguntó al encargado del edificio por Phoebe Hayes. El encargado le informó de que se había trasladado y se estaba preparando para casarse. Esta revelación le llevó a la amarga conclusión de que ella ya no se acordaba de él y que, por pequeño que pareciera el mundo, nunca podría volver a encontrarla. Phoebe Hayes participó en una entrevista radiofónica en la que se le preguntó sobre su transición de locutora de radio a guía turística tras su estancia en el extranjero. Respondió hábilmente que su deseo era contribuir a su país, al tiempo que demostraba su valentía y confianza al abordar preguntas difíciles. Al entrar en la oficina de entrevistas, Phoebe Hayes se encontró con una circunstancia inusual. Otra mujer llevaba el mismo vestido, lo que creó una tensión palpable en el ambiente. Sin embargo, Phoebe Hayes se limitó a encogerse de hombros y prosiguió con la entrevista. Al entrar el hombre en la oficina, Linda Thompson, la jefa del Departamento de Recursos Humanos, mostró una reacción inmediata y peculiar. Le disgustó encontrar a Phoebe Hayes mirándole.
Aquel hombre era el marido de Linda Thompson, pero ella no se abstuvo de burlarse de él por su encanto, lo que solo sirvió para exacerbar el descontento de Linda Thompson. En una tensa entrevista, Phoebe Hayes, tan confiada como ansiosa, se somete a una rigurosa evaluación por parte de su supervisora, Linda Thompson. A pesar de sus dudas sobre sus capacidades como presentadora, Phoebe Hayes se esfuerza por demostrar su competencia, afirmando que se ha preparado a conciencia y que no se arrepiente de nada, independientemente del resultado final. Sin embargo, se produjo una circunstancia imprevista cuando apareció el director David Lawrence, jefe de la emisora de radio, y la invitó a recorrer la cafetería de la emisora. Phoebe Hayes, incapaz de disimular su sorpresa y curiosidad, empezó a sentirse optimista sobre sus perspectivas. Cuando David Lawrence le informó de que ella podía ser la persona que transformara la situación de la emisora, experimentó una gran duda de sí misma, pero siguió decidida a intentarlo. Aunque carecía de experiencia como locutora, David Lawrence confiaba en que su voz y sus experiencias vitales podrían infundir encanto a los programas de la emisora. Tras una ligera conversación sobre la radio y el romance, Phoebe Hayes empezó a sentir que se acercaba la oportunidad. Consintió en trabajar en la emisora al día siguiente, sintiéndose preparada para aceptar el reto. Al salir de la estación, se encontró con Linda Thompson, que seguía sin apoyarla. Sin embargo, Phoebe Hayes no se inmutó. Estaba segura de que la decisión de David Lawrence había contribuido a que consiguiera el trabajo, a pesar de su incertidumbre sobre lo que le depararía el futuro. Seguía lloviendo, como el día en que partió de Edimburgo. Phoebe Hayes salió y se apresuró a coger el autobús, con una mezcla de expectación e incertidumbre. Nunca había imaginado que se le presentaría una nueva oportunidad a un corto trayecto en autobús. Sintió una oleada de entusiasmo y esperanza por un nuevo comienzo. La escena siguiente se desarrolla con Phoebe Hayes despertándose en una habitación poco iluminada, sumida en la confusión por lo que le rodea. Rápidamente reconoce la hora familiar, las 4 de la tarde, el momento en que el hombre que reside en el apartamento contiguo sale de su casa. Aunque nunca se ha cruzado con él, la intuición de Phoebe Hayes sugiere que se trata de un individuo solitario que lleva una existencia bastante monótona, cumpliendo un horario rígido. Esto despierta aún más la curiosidad de Phoebe Hayes, que se pregunta si es escritor, artista o trabaja en el sector informático. Se estaba preparando para su primer día en la emisora de radio, un periodo de prácticas de 3 meses. Phoebe Hayes tenía mucha confianza en sí misma, pero sentía una punzada de nerviosismo ante el nuevo reto. Comprendía que, si destacaba, este puesto podría lanzarla a la fama y ayudarla a hacer realidad sus aspiraciones de siempre. Sin embargo, la naturaleza exigente del trabajo dificultaba su capacidad para centrarse en la cocina. Sintiéndose hambrienta, Phoebe Hayes se aventuró a ir al supermercado, donde pronto se encontró con Lily Harper, una amiga íntima de la universidad. La reunión no transcurrió con normalidad cuando Lily Harper expresó bruscamente su enfado, responsabilizando a Phoebe Hayes de no haberle tendido la mano durante su estancia en el extranjero. Las dos entablan un diálogo cargado de nostalgia, recordando sus días en la residencia universitaria, sus enredos románticos y los retos de la relación de Lily Harper con un profesor de inglés. Sin embargo, fue a través de esta conversación que Phoebe Hayes no pudo deshacerse de la sensación de ausencia de Oliver Bennett, un antiguo compañero de clase por el que una vez albergó sentimientos, ahora un prominente hombre de negocios, y que ya no está en contacto con su círculo de amigos. Al final, Lily Harper, a pesar de su enfado, expresó su preocupación pidiéndole a Phoebe Hayes que le prometiera que si algún día volvía a marcharse, sin duda se despediría de ella. Lily abrazó a Phoebe y se produjo entre ellas un emotivo momento que hizo llorar a Phoebe. Aquella promesa, unida a una amistad genuina, la hizo sentir como si hubiera redescubierto la calidez en medio del ajetreo de la vida. A medida que su actuación llega a su fin, Anna Carson y Edward Smith entablan un debate sobre el trabajo en un ambiente cargado. Aunque Anna Carson experimenta una mayor felicidad y confianza al colaborar con Edward Smith, sigue sintiendo prisa en su trabajo para evitar la autocomplacencia. Comparten bromas desenfadadas sobre los hábitos de compra y las elecciones de moda de Edward Smith, al tiempo que reconocen la creciente intimidad y conexión entre ellos. Sin embargo, poco después, la llegada de Fiona Marks, una llamativa presentadora, creó un ambiente algo tenso. Fiona Marks, con su cautivadora presencia y su comportamiento asertivo, pidió a Edward Smith que participara en una entrevista que él se mostró claramente reacio a aceptar.
Anna Carson se sintió incómoda e irritada al presenciar esta interacción. Aunque vacilante, Edward Smith se sintió obligado a aceptar la entrevista, esforzándose por mantener la compostura mientras respondía a las inquisitivas preguntas de Fiona Marks. Estas circunstancias ilustran la tensión entre las obligaciones profesionales y las relaciones personales, sobre todo cuando Fiona Marks intentó sonsacar información privada a Edward Smith. Una vez concluida la entrevista, Edward Smith se marcha, dejando a Phoebe Hayes en otro estresante aprieto mientras se esfuerza por llegar al estudio para una sesión de grabación. Un accidente de coche la obliga a correr durante la noche, cansada y fatigada, lo que la lleva a contemplar su vida de forma inusual. Phoebe Hayes reflexiona sobre la película Come and Say I Love You y anhela una pareja con la que compartir su vida, alguien guapo y encantador como ella imagina. Cuando Phoebe Hayes llega por fin al estudio, es recibida con una sorpresa inesperada. Linda Thompson, una colega desafiante, declara que tendrá que presentar el programa en solitario debido a la imposibilidad de la experta de participar esta noche. Phoebe Hayes se siente desconcertada y algo perpleja ante esta nueva responsabilidad, con las palabras «yo?» sola, haciéndose eco de su asombro y aprensión. La combinación de historias de amor conmovedoras y alegres, el compromiso de los oyentes y las armonías de la música permitieron a Phoebe Hayes revelar su auténtico yo, una persona que no solo imparte información, sino que también evoca emociones. La interacción con el hombre que poseía una voz cálida durante la llamada posterior iluminó aún más los sentimientos inefables dentro del corazón de Phoebe Hayes, al reconocer que un solo paso en falso puede alterar toda una vida. Se recordó a sí misma que, en la vida, nada está garantizado, solo los momentos que se pueden experimentar, momentos que inspiran reflexión y aprecio. Aunque este programa no sea más que un comienzo, Phoebe Hayes ha demostrado que no solo es capaz de adaptarse a sus circunstancias, sino también de dejar su propia huella. Lily Harper fue incapaz de contener su fascinación por el amor, mientras que Phoebe Hayes llegó a su límite y se levantó, esforzándose por mantener la compostura en su respuesta. Las discusiones con Lily Harper la agotaron, pero también pusieron de manifiesto que el amor puede llevar a las personas a comportamientos irracionales. Phoebe se sentía como si se hubiera embarcado en un viaje impredecible, que en ocasiones la hacía sentirse tímida e insegura. Su historia romántica con Oliver Bennett comenzó de forma casual, pero evolucionó hasta convertirse en una profunda conexión a medida que se comprometían más durante el entrenamiento militar. Oliver Bennett, un individuo atractivo, captaba sin esfuerzo la atención de quienes le rodeaban, incluida Phoebe Hayes. Aunque al principio ella experimentó una sensación de ambigüedad y confusión con respecto a él, su perspectiva cambió tras desmayarse durante el entrenamiento. Fue Oliver quien la acompañó a la sala médica, marcando el comienzo de una importante transformación en su relación. La ironía de su error frente a Oliver Bennett durante la clase la dejó avergonzada, pero también fortaleció su relación. Gestos sutiles, como su ayuda para conseguir agua o su elección de sentarse cerca de ella, fueron evocando en ella una oleada de emociones indescriptibles. Oliver Bennett, aunque aparentemente distante, cautivaba a Phoebe Hayes con cada acción y mirada, obligándola a fijarse en él. Sin embargo, ella trataba de mantener las distancias, reacia a dejarse dominar por esas emociones. Sin embargo, durante sus salidas y breves conversaciones, empezó a reconocer que esta relación tenía el potencial de convertirse en auténtico amor. Sin embargo, en su corazón persisten numerosas preguntas: ¿le importo de verdad? ¿Podrían estos gestos sencillos y naturales significar amor, o no son más que la típica preocupación de un amigo? Phoebe Hayes percibía el día de hoy como un tapiz de emociones encontradas, semejante a narraciones sin contar y recuerdos persistentes. La vida a menudo se presentaba impredecible, sin embargo, ella había cultivado la sabiduría para abstenerse de fijarse en asuntos que escapaban a su control. Lily Harper es única, está perpetuamente inquieta por sus propias emociones. Phoebe Hayes comprende que su amiga aún se aferra a muchos asuntos sin resolver, pero esto no puede alterar su esencia. El amor, la amistad y los recuerdos son elementos fragmentarios de la existencia. Uno solo puede persistir, seguir viviendo, aunque las cargas del pasado pesen sobre el corazón. Al entrar en el sereno ambiente del restaurante vegetariano, despertar la voluntad de Buda, Phoebe Hayes experimenta una sensación de ligereza. Este establecimiento parece un reino alternativo, libre de las cargas y el clamor de la ciudad. El tiempo parece ralentizarse, lo que le permite descubrir un momento de tranquilidad. Los dos se sentaron tranquilamente, tomando té y disfrutando de los panecillos de arroz Tweeting. No había prisa.
El ambiente era tal que incluso un breve momento de silencio podía disipar todas sus preocupaciones. Cuando Phoebe Hayes salió de la librería, exhaló un suspiro de alivio. Probablemente fue una circunstancia fortuita que no se hubiera encontrado con Oliver Bennet. Sin embargo, un sentimiento no expresado permanecía en su corazón. Aunque había pasado mucho tiempo, los recuerdos de él no habían disminuido, a pesar de los momentos en que creía haberlo superado. Las dos salieron del Centro Internacional de Exposiciones, sin que Lily Harper pudiera reprimir un suspiro. Phoebe Hayes permaneció en silencio, contemplando el cielo de Pekín. El aire primaveral era ligeramente fresco, pero no ayudaba a calmar la agitación de su corazón. Edward Smith vio una figura familiar, Phoebe Hayes, delante del ascensor, con expresión de desconcierto. Quedó momentáneamente desconcertado, preguntándose si no estaría imaginando su presencia. Al abrir los ojos, la encontró todavía allí, con la mirada perdida y aparentemente congelada por la sorpresa. Edward intentó serenarse, dándose ligeras palmadas en el pecho y esbozando una suave sonrisa, pero seguía atónito ante su inesperada aparición. Phoebe Hayes, que había permanecido en silencio hasta entonces, cerró bruscamente la puerta del ascensor y comenzó a descender. Soltó involuntariamente una exclamación de sorpresa, lo que provocó un breve intercambio de palabras entre ambas. Ambas se sorprendieron al descubrir que se habían convertido en vecinas. Phoebe Hayes sintió una punzada de asombro, ya que no había previsto encontrarse de nuevo con Edward Smith en un contexto semejante, y no pudo deshacerse del nerviosismo que le surgió al enfrentarse a él. Durante sus años universitarios, sus encuentros fueron poco frecuentes y, aunque su relación carecía de profundidad, esos encuentros dejaron una huella imborrable. Phoebe Hayes recordaba los momentos que compartieron, incluida su participación en la representación de April Memories y los paseos que daban, a pesar de enfrentarse ocasionalmente a situaciones incómodas. Sin embargo, en presencia de Edward Smith, se sentía constantemente ansiosa e incómoda, incluso después de haber sido compañeros de clase durante un largo periodo. Cuando Edward Smith le preguntó si tenía prisa por marcharse, Phoebe Hayes respondió rápidamente que tenía que ir a trabajar. A pesar de su negativa, él insistió en ofrecerle llevarla, sin permitirle que se negara. Entraron juntos en el ascensor, y el ambiente se volvió tenso mientras permanecían uno al lado del otro. Ella no podía reprimir los rápidos latidos de su corazón, temiendo que él pudiera oírlos. Al entrar en el coche, reconoció que el vehículo de Edward Smith destilaba elegancia y lujo, diferenciándolo de los automóviles corrientes. El ambiente dentro del coche se hizo cada vez más tenso y apagado, ya que sintió el frío de los asientos de cuero impregnando su cuerpo. Sin embargo, el silencio le proporcionó cierta comodidad, aliviando la presión de entablar una conversación. Mientras el coche se deslizaba por la desolada carretera, empezó a percibir el contraste entre el Edward Smith actual y su antiguo compañero de clase. Había madurado y se había convertido en una persona serena. Ya no era el joven que antes sonreía tan alegremente. A medida que el aire se volvía cada vez más silencioso, Edward Smith encendió la radio para disipar la quietud. Sin embargo, a Phoebe Hayes le resultaba difícil concentrarse en la emisión. Estaba absorta en sus pensamientos hasta que su pregunta sobre la emisora de radio la sobresaltó, impulsándola a darse la vuelta. En ese momento, se dio cuenta de que se mordía la comisura de los labios, dejando una marca distintiva que le causó vergüenza. Edward Smith preguntó a Phoebe Hayes si deseaba asistir a la reunión de la clase del domingo, lo que sirvió tanto de invitación como de medio para mantener el diálogo. Phoebe Hayes respondió con franqueza, sugiriendo juguetonamente que si decidía no asistir, Lily Harper la cortaría. Por el contrario, Edward Smith se mantuvo totalmente sereno, sin vacilaciones ni incertidumbres. Después de enviar a Phoebe Hayes al trabajo, Edward Smith se aseguró de recordarle su seguridad a su regreso, encarnando la preocupación de un viejo amigo. Su tono se mantuvo tranquilo y amistoso, exudando calidez. Una vez que se separaron, Phoebe Hayes entró en su oficina y se quedó mirando el lugar donde había desaparecido el coche de Edward Smith. De repente se dio cuenta de que había compartido demasiada información sobre sí misma y sabía muy poco sobre él, y un sentimiento inquietante empezó a surgir en su interior. Edward Smith volvió a casa y decidió llamar a Ethan Rivers para tomar una copa, tras un agotador día de trabajo, plenamente consciente de que esta llamada podría perturbar a su amigo. Aunque al principio Ethan Rivers se sintió irritado por la interrupción a altas horas de la noche, finalmente aceptó la invitación de Edward Smith.
Su conversación se centró en el trabajo y los programas de radio, pero Ethan Rivers pudo discernir fácilmente que Edward Smith estaba de un humor inusualmente bueno, como si algo le hubiera levantado el ánimo. Después de unas cervezas, Ethan Rivers acostó a Edward Smith para que pasara la noche mientras él recogía lo que quedaba. Al salir, se encontró con Phoebe Hayes, que acababa de regresar. Sorprendida por el ruido en la puerta, Phoebe Hayes reconoció a Ethan Rivers como amigo de Edward Smith. Con un comportamiento cortés y reservado, Ethan la saludó afectuosamente, pero Phoebe respondió con indiferencia y no tardó en entrar en la casa. Esta escena llevó a Ethan Rivers a contemplar si Edward Smith se alegraba de tener una vecina tan atractiva como Phoebe Hayes residiendo al otro lado de la calle. Aunque no lo dijo, el cambio en el comportamiento y el humor de Edward Smith fue evidente para su amigo, lo que intensificó su curiosidad por la naturaleza de su relación. Phoebe Hayes volvió a sumirse en el silencio, con la mirada atrapada en una profunda contemplación. Se esforzaba por descartar las especulaciones que se arremolinaban en torno a Edward Smith y aquella llamada telefónica, pero cuanto más reflexionaba, más perpleja se sentía. Una sola llamada había bastado para que todo se volviera tan intrincado. Exhaló profundamente y observó el estudio, débilmente iluminado por aparatos electrónicos. La música resonaba suavemente, al parecer con la intención de calmar sus pensamientos. ¿Podría ser realmente él quien la dejó tan perpleja? La pregunta reverberaba en la mente de Phoebe Hayes. Pensó en Edward Smith, que había llamado la noche anterior. Si realmente era él quien estaba al teléfono, tal vez las cosas no fueran tan sencillas como ella había supuesto. Pero, ¿por qué la confusión? ¿Estaba complicando las cosas innecesariamente? Cerró los ojos, intentando discernir la verdadera naturaleza de sus pensamientos. Tras un intervalo considerable, reanudó su trabajo, continuando la conducción del programa con voz cálida y acogedora. Comprendió que, a pesar del caos, este empeño debía persistir, y estaba decidida a ejecutarlo con maestría. Al igual que en la vida, no importaban los retos, ella estaba decidida a perseverar. Su voz resonó en el estudio, manteniendo un ritmo constante, y ahora, pasaremos a otra historia de nuestros oyentes. Cambió de tema con suavidad, como hacía siempre que quería expresar sus preocupaciones. A continuación, Phoebe Hayes regresa a casa tras un largo día, consciente de su soledad mientras recorre las desoladas calles. El paisaje que la rodeaba, incluido el cielo estrellado y las rosas en flor, fomentaba un ambiente romántico pero tranquilo. Al llegar a su apartamento, atrajo la atención de la seguridad del edificio, pero ella permaneció indiferente, con su sentimiento de soledad hinchándose en su corazón. Mientras intentaba encontrar la llave para entrar en la casa, se encontró inesperadamente con Edward Smith, un viejo conocido. Estaba en la puerta y le pidió que le ayudara con una tarea de traducción. Tras un breve momento de vacilación, accedió a pesar de no estar segura de la duración del encargo. Su relación estuvo marcada por cierta tensión, pero también por el interés mutuo, sobre todo porque él se fijaba cada vez más en ella con gestos sutiles. Phoebe Hayes, a pesar de su falta de intención de acompañar a Edward Smith en su cena nocturna, se encontró incapaz de negarse cuando le observó preparando un tentempié. Al marcharse, corrió a su casa, pero le costó abrir la puerta, lo que provocó que Edward Smith reapareciera y la ayudara con delicadeza. Aunque sintió una mezcla de confusión y timidez, Phoebe Hayes percibió claramente su preocupación, sin embargo, fue incapaz de expresar su gratitud o transmitir sus verdaderas emociones. Mientras Phoebe Hayes se esfuerza por volver a su vida normal, sigue lidiando con las presiones del trabajo y las responsabilidades personales, sobre todo al encontrarse con Lily Harper. Lily, una vieja amiga, intenta a menudo aliviar el estrés de Phoebe con bromas divertidas, sin embargo, Phoebe alberga preocupaciones tácitas en su corazón. La narración concluye con un momento de reflexión sobre la transformación de Edward Smith en la percepción de los demás, dejando a Phoebe con una sensación de ironía respecto a la reverencia con la que se le considera, a pesar de ser consciente de las imperfecciones de su posición. Cuando un personaje observa que, a pesar de ser un dios, no puede escapar al encanto de los corazones mortales, esta afirmación se centra en su conexión con Anna Carson, de quien los internautas especulan que forma parte de un equipo de noticias de fantasía. Se rumorea que ambos mantienen una relación romántica, lo que deja intranquila a la chica de la narración, llevándola a encontrar tranquilidad temporal en el descanso.
La escena se traslada a un restaurante vegetariano donde Phoebe Hayes y Lily Harper se reúnen con unos amigos. Phoebe Hayes llega primero y recibe una calurosa bienvenida, sin embargo, justo cuando está a punto de entrar, aparece inesperadamente una mujer embarazada. Esta mujer es Mandy Hope, con quien Oliver Bennett había compartido un momento íntimo esa noche de tormenta. El encuentro entre Phoebe Hayes y Mandy Hope es un shock significativo, ya que Phoebe Hayes se da cuenta de que la mujer que tiene delante no solo está casada, sino también embarazada, lo que demuestra que su amor por Oliver Bennett ha dado sus frutos. El ambiente entre ellos estaba cargado mientras Mandy Hope mantenía un comportamiento amistoso con Phoebe Hayes, intentando aliviar la tensión, a pesar de las evidentes cicatrices emocionales de Phoebe que aún no se habían curado. Mandy Hope compartió detalles sobre su vida actual, revelando que ella y Oliver Bennett habían estado juntos durante menos de 6 meses antes de su ruptura. Sin embargo, Phoebe Hayes no estaba interesada en sus disculpas, deseando únicamente poner fin a cualquier discusión sobre esta dolorosa historia. Sin embargo, la conversación no concluyó ahí. Mandy Hope insistió en hablar de su marido, coreógrafo en una cadena de televisión, lo que provocó que Phoebe Hayes perdiera el interés en continuar el diálogo y se marchara discretamente. No estaba dispuesta a mantener ninguna relación con Mandy Hope, ya que la distancia entre ellas se había vuelto insalvable. Una vez terminada la comida, Lily Harper y sus amigos se disponen a pagar la cuenta y marcharse. Sin embargo, al llegar a la caja se produjo una circunstancia imprevista, la cuenta ya había sido pagada. Todos quedaron desconcertados e intrigados, sobre todo cuando descubrieron que el responsable del pago era Brooks, el secretario del director general de la corporación Bennett. El grupo permaneció momentáneamente atónito, y el ambiente se tensó cuando toda la atención se desvió hacia Phoebe Hayes. En una noche de niebla, el resplandor dorado de las farolas de la calle hacía indistinto el entorno, evocando en Phoebe Hayes la sensación de estar a la deriva en una calle londinense. Ella y Lily Harper iban sentadas en el coche, navegando lentamente por las calles desiertas. En un momento de cansancio y reflexión, Lily Harper rompió bruscamente el silencio, desencadenando una conversación íntima sobre pasadas reuniones de clase. Lily Harper relató sus celebraciones de graduación y sus reuniones con amigos para aliviar las frustraciones y el estrés de su trabajo. También hizo referencia a Oliver Bennett, una persona a la que Phoebe Hayes había querido y en la que había confiado en el pasado. Mientras Lily narraba la historia con una pizca de sarcasmo, Phoebe respondía con tranquila compostura, optando por no ahondar en emociones pasadas. Los recuerdos de Oliver Bennett y la inocencia de la juventud surgieron de nuevo en sus pensamientos, dejando una vez más el corazón de Phoebe Hayes en un estado de confusión. La discusión recorrió las fluctuaciones de la relación entre Phoebe Hayes y Oliver Bennett, desde los primeros días de afecto hasta el declive gradual que siguió. Parecía como si todo lo anterior no hubiera sido más que un sueño. Sin embargo, cuando Lily Harper sugirió la posibilidad de que Oliver Bennett volviera a acercarse a ella, Phoebe Hayes se limitó a sonreír y negar con la cabeza, mostrando poca preocupación. Después de que Mandy Hope se marchara, solo quedaban Phoebe Hayes y Oliver Bennett, aunque ella reconoció que un emparejamiento de Mandy y Oliver Bennett podría ser más apropiado para él. Cuando el coche se detuvo frente a la casa, Phoebe Hayes optó por salir sin entrar, indicando a Lily Harper que permaneciera fuera. Con una pausa momentánea, el Passat gris pasó de largo, lo que hizo que Phoebe Hayes recordara de repente a Edward Smith. Con un momento de incertidumbre, se preguntó si Edward Smith residía realmente en los alrededores. Lily Harper bromeó diciendo que se lo estaba imaginando, pero Phoebe Hayes percibió una rareza subyacente. Al entrar en el ascensor, echó un vistazo a la puerta de Edward Smith antes de desviar la mirada hacia la verde planta de aloe vera que había fuera de su propia residencia. Una nota oculta bajo la maceta despertó su interés. En el papel había una línea familiar de Edward Smith: Phoebe Hayes, noticias urgentes, debo embarcarme en un viaje de negocios durante unos días, por favor, ayúdame a cuidarla bien. Edward. Estos mensajes despertaron una sensación desconocida en el corazón de Phoebe Hayes, parecida a una tranquila preocupación que había pasado por alto durante un largo periodo. Phoebe Hayes miró una línea de texto en la pantalla, luchando por recuperar la compostura. De mala gana, cogió la maceta y se recordó a sí misma que incluso el cuidado personal era un reto, por no hablar de cuidar una flor que otros apreciaban tanto. No obstante, colocó la maceta en el alféizar de la ventana para que estuviera a salvo dentro de la casa, reflejando una pizca de culpabilidad hacia la vida que la rodeaba, a pesar de su incapacidad ocasional para cuidar de sí misma.
Después de regar la planta de aloe vera y preparar el desayuno, Phoebe Hayes capta inadvertidamente un reportaje en televisión sobre un importante terremoto en la provincia de Qinghai. Edward Smith, presentador de televisión, apareció en medio de la devastación e informó sobre la destrucción causada por el seísmo. Phoebe Hayes lo comparó con otros reporteros y reconoció la profesionalidad de Edward Smith. La pequeña Vicky se pone en contacto con Phoebe Hayes para notificarle el cambio de programación, durante el cual se suspende todo el entretenimiento en favor de una cobertura informativa continua del terremoto. Aunque sus tareas de programación no son necesarias, Phoebe Hayes debe presentarse a trabajar durante el día. Como parte de sus responsabilidades, revisa las cartas de los oyentes y discute nuevas ideas con el editor. Algunos oyentes elogian su voz y sus oportunas selecciones musicales, mientras que otros expresan curiosidad por su aspecto. Sin embargo, también hay detractores que sostienen que solo sirve de caja de resonancia y no puede ayudar a los oyentes con sus problemas emocionales. Un oyente incluso se queja de la recepción telefónica de la emisora. Phoebe Hayes y la pequeña Vicky se enzarzan en un divertido intercambio de palabras cuando la pequeña Vicky se enfada después de que una persona que llama solicite hablar con Phoebe Hayes. Ella se ríe y le asegura a Little Vicky que si la persona que llama vuelve a hacerlo, le transferirá la llamada y ella se encargará de ello. Posteriormente, Little Vicky confía a Phoebe Hayes sus temores sobre su empleo, ya que su rendimiento puede verse reducido debido a la competencia del sector y a un descenso de los ingresos publicitarios. A pesar de que Phoebe Hayes le asegura que no hay motivo de preocupación, la pequeña Vicky sigue expresando sus dudas sobre la seguridad de su puesto. En ese momento, el director David Lawrence y la jefa de departamento Linda Thompson se enzarzan en una acalorada disputa. Phoebe Hayes y la pequeña Vicky escucharon la discusión, durante la cual David Lawrence expresó su falta de confianza en Phoebe Hayes e intentó rescindir su contrato, afirmando que no estaba contribuyendo eficazmente al espectáculo. Linda Thompson replicó que Phoebe Hayes tenía el potencial para facilitar el crecimiento del programa. Este enfrentamiento aumentó la ansiedad de Phoebe Hayes respecto a su posición en la cadena. Después, la pequeña Vicky sugirió a Phoebe Hayes que salieran a cenar para relajarse. Mientras bajaban las escaleras, la pequeña Vicky expresó su preocupación por el posible prejuicio de Linda Thompson contra Phoebe Hayes. Sin embargo, Phoebe Hayes respondió con serenidad, negándose a permitir que el desacuerdo afectara a su estado de ánimo. Finalmente, David Lawrence se puso en contacto con Phoebe Hayes para organizar una cena. Aunque ella desconocía el lugar, se dirigió al punto de encuentro designado. David Lawrence abrió la puerta, la invitó a entrar y le preguntó si le gustaba la cocina picante. Phoebe Hayes accedió y se dirigieron a un restaurante llamado Grant's Family Retreat, famoso por servir los platos preferidos del presidente Mao. El establecimiento presumía de un ambiente opulento, pero Phoebe Hayes se sentía algo desorientada, insegura de cómo proceder. Cuando el camarero le presentó el menú, Phoebe Hayes hizo una breve pausa antes de dirigir rápidamente su mirada al menú, olvidándose de responder a David Lawrence. En el próximo episodio, Phoebe Hayes se reencuentra con un viejo amigo, Oliver Bennett, después de un tiempo considerable separados. Está cenando con David Lawrence en un restaurante, pero el ambiente entre ellos es algo tenso. David Lawrence la ayuda con entusiasmo con su comida, sin saber que ella no tolera el picante, lo que lleva a Phoebe Hayes a soportar un plato excesivamente picante para ella. Sin embargo, ella persiste en intentar consumirlo, decidida en su deseo de no decepcionar a David Lawrence. Sintiéndose ligeramente incómodo, David Lawrence transmite su admiración y aprecio por Phoebe Hayes, llegando incluso a describirla como una persona nueva en su vida. Cuando Phoebe Hayes salió para ir al baño, se encontró inesperadamente con Oliver Bennett, la persona con la que compartía una profunda historia, la persona con la que anhelaba reunirse. El encuentro tuvo lugar en un pasillo poco iluminado, en un entorno sombrío e imprevisto. Oliver Bennett se había transformado notablemente con respecto a la imagen grabada en su memoria. Se había convertido en un hombre de éxito, con una actitud fría y distante, y ya no era la figura amable y cálida que ella había conocido. Los dos estaban uno frente al otro en un ambiente sombrío, intercambiando una sola frase: «¿Cuánto tiempo sin vernos?». Oliver Bennett pareció igualmente asombrado al encontrarse con Phoebe Hayes, un tanto desconcertado. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar otra palabra, una mujer salió de la habitación contigua y le hizo pasar al interior. No dudó en escrutar a Phoebe Hayes de pies a cabeza antes de cerrar la puerta, dejando a Phoebe sola.
Aunque experimentó una oleada de emoción y dolor al ver a Oliver Bennett en un contexto diferente, Phoebe se esforzó por reprimir sus sentimientos. Fue al baño, se echó agua fría en la cara para recuperar la compostura, se secó las lágrimas y se arregló el maquillaje. Necesitó todas sus fuerzas para no sucumbir a la desesperación, una vez recuperado su aspecto. Volvió a pintarse los labios antes de regresar. Cuando Phoebe Hayes regresó a la sala, descubrió a David Lawrence conversando con Oliver Bennett y una atractiva mujer. Esta visión provocó una sensación de inquietud en Phoebe, pero mantuvo una actitud cortés y saludó con elegancia al presidente Yao y al director general Bennett. El diálogo entre ellos era notablemente alegre, con David Lawrence alabando constantemente a Phoebe Hayes, refiriéndose a ella como la futura estrella del programa de radio. Por el contrario, Oliver Bennett se mantenía distante, sin saludar a Phoebe Hayes, ni siquiera lanzando una mirada en su dirección. Tras cumplir con sus obligaciones sociales, Oliver Bennett se marchó con frialdad, dejando a Phoebe Hayes descolocada por su comportamiento. Tras la marcha de Oliver Bennett, David Lawrence informó alegremente a Phoebe Hayes de que la cocina le había preparado más comida. Sin embargo, Phoebe Hayes parecía desentenderse de la conversación, su mirada no seguía a David Lawrence y, en cambio, parecía perdida en profundos pensamientos. La escena pasa al vehículo ocupado por Oliver Bennett y Daisy Foster, donde Daisy observa el tenso silencio de Oliver. Ella pregunta si todo ha ido bien, a lo que Oliver responde con amargura, afirmando que, independientemente del resultado, no puede restaurar lo que ha perdido, en particular a su madre. El dolor de Oliver parece insaciable. Daisy Foster reconoció bruscamente que Phoebe Hayes era la chica de la fotografía que Oliver Bennett llevaba siempre consigo. Oliver Bennett parecía sumido en la tristeza, sentía que su corazón se hacía añicos con solo pensar en ella. Casi podía sentir su presencia ante él, anhelando abrazarla. Pero la gélida mirada de Phoebe Hayes le hacía sentirse lejano. La ilusión de Phoebe Hayes por volver a verle parecía un sueño del que no podía despertar. Al regresar a casa, se sintió abrumada por una sensación de fatiga, escalofrío y tristeza mientras los recuerdos de Oliver Bennett, el hombre al que una vez adoró pero que ahora miraba con indiferencia, inundaban su mente. La sensación de abandono le provocó ganas de llorar, pero lo único que experimentó fue un pinchazo en las comisuras de los ojos. Mientras se curaba la herida, rememoró el doloroso recuerdo de Oliver Bennett rescatándola durante su entrenamiento militar, en marcado contraste con sus sentimientos actuales. Cuando se puso en contacto con Lily Harper, le confesó que volver a encontrarse con Oliver Bennett la llenaba de remordimientos por su afecto pasado, pero Lily le aconsejó que atesorara los recuerdos positivos. Sin embargo, Phoebe Hayes anhelaba olvidarlo todo y morar en su propia oscuridad. En su conversación con Lily Harper, se aseguró de transmitir un mensaje autocrítico en el que preguntaba por sus perspectivas amorosas. Sin embargo, la inesperada llamada de Edward Smith hizo que su corazón se acelerara. Su broma desenfadada, impregnada de un significado más profundo, dejó en Phoebe Hayes una sensación de calidez. Tras una larga conversación, reconoció abruptamente que aquellos momentos eran inolvidables. A la mañana siguiente, le aparecieron varias manchas en la frente, lo que agravó aún más su angustia. Al llegar a la oficina, sus compañeros la miraron con simpatía, sin saber que Phoebe Hayes se estaba preparando para el estrés de la reunión de producción programada para ese día. La situación empeoró cuando Linda Thompson solicitó su ayuda en el departamento de publicidad y preguntó por la cena de la noche anterior. Aunque imperturbable, Phoebe Hayes respondió con confianza, demostrando que no tenía nada que temer. A continuación, Phoebe Hayes recibió una dura advertencia de Linda Thompson, la directora de la estación. Si quieres permanecer firme aquí, aparte de tus propias capacidades, no debes tener ningún otro pensamiento. Este comentario implícito hizo que Phoebe fuera plenamente consciente de la palpable hostilidad que emanaba de Linda, quien, según reconoció, le guardaba rencor. El comportamiento de Linda Thompson reflejaba celos, como si estuviera empeñada en crearle obstáculos a Phoebe. El sonido de los pesados pasos de Linda, acompañado del eco de sus tacones en el pasillo, intensificó el ambiente ya de por sí tenso y gélido de la comisaría. Phoebe Hayes, sin dejarse intimidar por la mirada de desaprobación de Linda Thompson, se mantuvo firme en su compromiso con la tarea que tenía entre manos. Se aseguró a sí misma de que no era más que un aspecto de su profesión, una empresa necesaria a pesar de su impopularidad. Grabar un anuncio publicitario no era una tarea que todos esperaran,
ya que exigía una expresión emocional que a menudo podía hacer que el intérprete se sintiera poco auténtico. Aunque Phoebe Ayres se esforzó mucho, el director consideró que su voz era demasiado racional y carente de emoción. Solo a última hora de la tarde consiguió completar el encargo, aunque con desgana. Después del trabajo, Little Vicky, una compañera de Phoebe Ayres, sintió una sensación de injusticia e indignación por ella. La pequeña Vicky especuló si Phoebe Ayres había ofendido inadvertidamente a Linda Thompson, pero Phoebe Ayres se limitó a responder que se trataba de una asignación de trabajo y que no había motivo de preocupación. Aunque reconocía la intensa competencia entre sus colegas, prefería no agravar la situación. En el entorno de la oficina, sobre todo en la radio, la rivalidad y las agendas personales son inevitables y, a veces, el silencio resulta ser el medio más eficaz de autoprotección. Tras un largo día de trabajo, Phoebe Ayres opta por relajarse dando un paseo por el supermercado situado en la planta baja. El tentador aroma del pan recién horneado le resultó irresistible, lo que la impulsó a comprar alubias de Suzhou. Al volver a casa, se ocupó de su planta de aloe vera y preparó un sencillo plato de arroz frito para cenar. Sin embargo, la comida se vio empañada por un desafortunado incidente cuando se quemó la boca con el arroz demasiado caliente. Cuando todo parecía calmarse, el ruido de la puerta del ascensor al abrirse y unos suaves golpes en su puerta la hicieron detenerse. Miró hacia atrás, hacia la maceta de aloe vera que tenía en el alféizar de la ventana, indecisa entre coger la planta o abrir la puerta, lo que creó un momento de incertidumbre y vacilación en la mente de Phoebe Ayres. El individuo que se encontraba ante la puerta, Edward Smith, permaneció de pie, paciente y en silencio, esperando a que Phoebe Ayres abriera la puerta. La muchacha, de aspecto desaliñado, pelo revuelto y ropa desarreglada, abrió finalmente la puerta, transmitiendo al instante una sensación de fatiga y confusión. Sin embargo, sus ojos eran agudos, como si poseyera la capacidad de ver en el corazón de los demás. La conversación comenzó con una sensación de incomodidad, ya que Phoebe Ayres se esforzaba por ocultar su malestar por las manchas de su rostro. Tras un breve momento de observación, Edward Smith comentó en tono jocoso las 7 manchas que adornaban su cutis, lo que propició un diálogo entremezclado con humor y auténtica preocupación. Le recomendó amablemente el uso de aloe vera para aliviar las manchas, lo que despertó el interés de Phoebe Ayres por sus posibles beneficios. Mientras le guiaba al cuarto de baño, su confusión se hacía cada vez más evidente, ya que su apartamento no estaba tan ordenado como ella hubiera preferido. Edward Smith no pareció inmutarse, al contrario, permaneció tranquilo y amable. Su preocupación por ella se puso aún más de manifiesto cuando cogió una toallita y aloe vera, ayudándola suavemente a aplicársela sobre el acné, aliviando su malestar y proporcionándole al mismo tiempo una sensación de tranquilidad. Esta sensación cogió a Phoebe Ayres por sorpresa, ya que reconoció una intimidad en sus acciones que antes había pasado por alto. Posteriormente, ambos compartieron una modesta pero atenta cena. Phoebe Ayres, a pesar de que la comida consistía únicamente en arroz frito y albóndigas, le invitó amablemente a participar, y Edward Smith aceptó con galantería, probablemente imperturbable por la sencillez de la comida. Esto fomentó un ambiente relajado e íntimo entre ellos, aunque ambos experimentaron cierta incomodidad. Por último, debatieron sobre la obra de Phoebe Ayres. Edward Smith aportó ideas sobre su escritura, sugiriendo formas de mejorar la profundidad emocional y la autenticidad de su programa de radio para los oyentes. Sus consejos no solo abarcaban aspectos técnicos, sino que también animaban a Phoebe Ayres a expresar sus emociones genuinas. Phoebe Ayres experimentó presión en el trabajo, pero indicó que daría prioridad a la calidad del programa tras aliviar su carga de trabajo. Edward Smith, con su intelecto y empatía, la ayudó a desenvolverse en sus interacciones con el experto en amor del programa, demostrando así su fiabilidad y comprensión de Phoebe Ayres. También mostró una confianza única en ella, ofreciéndole constantemente palabras oportunas de ánimo y motivación. Posteriormente, la narración pasa a Edward Smith mientras se prepara para su 30 cumpleaños y contempla cambios en su carrera. Phoebe Ayres descubre inesperadamente una atracción única hacia él, a pesar de la serena conducta de Edward Smith, que hace que su corazón se acelere. Ella le confía su ansiedad ante su próxima emisión, y él le aconseja que mantenga la compostura y evite la arrogancia. La narración se desarrolla con Edward Smith preparándose para una nueva actuación. A través de las revelaciones de Ethan Divers, descubrimos su profunda conexión con Phoebe Ayres, a pesar de su reticencia a expresar abiertamente sus emociones.
Al final, tras una noche de camaradería con sus colegas, Edward Smith se encuentra conduciendo junto a Phoebe Hayes. Cuando Phoebe tiene dificultades para conducir, las fuerzas del orden les paran. Sin embargo, Edward Smith, mostrando compostura y un toque de humor, sortea hábilmente la situación, salvaguardando a Phoebe e infundiéndole una sensación de seguridad, mientras su mirada afectuosa transmite inequívocamente lo que siente por ella. Lily Harper eligió un establecimiento cercano llamado Beijing Sinking, que ofrecía un ambiente acogedor con café y bollería por la tarde, pasando a un menú de cocina fusión china y occidental acompañado de vino por la noche. Después de atender al servicio de su coche, Lily Harper se reunió con Phoebe Hayes en este local. Desde el mediodía hasta las 4 de la tarde, Lily Harper llamó insistentemente a Phoebe Hayes, lo que la dejó bastante fatigada. Finalmente, Phoebe Hayes llegó al restaurante a las 6 en punto, sintiéndose bastante aprensiva al notar la tenue atmósfera. La recepcionista la recibió con una sonrisa, pero su actitud cambió a una de indiferencia al enterarse de que Phoebe Hayes solo buscaba a alguien. Cuando Phoebe Hayes se encontró con Lily Harper, observó a un hombre de mediana edad vestido de traje. Su rostro no era convencionalmente apuesto pero irradiaba elegancia. Era el profesor al que Lily Harper había hecho referencia. El profesor era jovial e ingenioso, lo que tranquilizó a Phoebe Hayes y ayudó a Lily Harper a relacionarse con él sin esfuerzo, mientras seguía sirviéndole comida y vino. Lily Harper se marchó rápidamente para cumplir su compromiso con sus padres, dejando a Phoebe Hayes conversando con el profesor. Cuando Lily Harper se marchó, el ambiente de la sala cambió por completo y Phoebe Hayes se sintió mucho más cómoda. Durante la conversación, el profesor le dio su número de teléfono y le invitó a una cena privada, que Phoebe Hayes declinó amablemente. El profesor continuó elogiándola, dejando a Phoebe Hayes sin palabras. Antes de marcharse, Phoebe Hayes se limitó a sentir cortésmente con la cabeza, deseosa de no exacerbar la incomodidad del momento. De camino a casa, Lily Harper se sintió abrumada por la emoción y lloró al ver a Randy Taylor mostrando afecto hacia otra chica. Reflexionó sobre su relación pasada con Randy Taylor, recordando su época de estudiantes, luego colegas, y ahora observando cómo se enamoraba de su propia alumna. Phoebe Hayes le ofreció consuelo, pero Lily Harper luchaba por seguir adelante y guardaba fotos de Randy Taylor en su habitación. Se burlaba de sí misma por amar a alguien que no correspondía a sus sentimientos y se resignaba a la realidad de que su afecto nunca sería recíproco. Tras pasar la velada en la residencia de Lily Harper, Phoebe Hayes se marchó en un estado melancólico. Al regresar a casa, se encontró con Edward Smith, su colega en el sector de los medios de comunicación. Aunque su relación no era más que una amistad casual, Phoebe se sintió a gusto en su presencia y no pudo evitar reconocer que, tras muchos años en el sector, Edward se había convertido en un importante mentor en su vida personal y profesional. La pregunta ¿has vuelto?, formulada por Edward Smith, un personaje vestido con camiseta oscura y pantalones grises, evoca la imagen de un hombre maduro y discreto, pero que posee un encanto irresistible, especialmente evidente en sus profundos ojos. El interior de la casa permanece en penumbra, creando una atmósfera oscura, misteriosa y tranquila, que hace que el diálogo entre los dos individuos sea aún más íntimo y un tanto incómodo. Phoebe Hayes, apoyada en la puerta, se abstuvo de entrar y preguntó por la canción que estaba escuchando, iniciando una conversación bastante mundana sobre las preferencias musicales y los antecedentes familiares de Edward Smith. Habló de su madre, a la que le gustaba cantar alondras a pesar de su analfabetismo, y de su hermana, casada y con hijos. La narración de su familia se desarrolló con suavidad, evocando una sensación de novedad en Phoebe Hayes, ya que era la primera vez que le oía divulgar tantas cosas. A partir de estos detalles aparentemente triviales, se podía intuir el silencio que impregnaba la vida de Edward Smith y vislumbrar la soledad que se veía obligado a soportar. A continuación, pidió a Phoebe Hayes que le ayudara a cuidar de su hermana, lo que aumentó la vergüenza de ella. Sin embargo, al ver la sinceridad en sus ojos, le resulta difícil negarse. El diálogo pasó de las preguntas sobre su familia a su petición de que ella viera fotos de su hermana, fomentando una conexión más estrecha e íntima entre ellos. Sin embargo, las emociones de Phoebe Hayes son complejas. Siente aprensión por la evolución de esta relación y teme verse envuelta en una situación más difícil. Este sentimiento se manifiesta en su autoconversación, en la que se califica a sí misma de loca, y muestra signos de angustia, como agarrarse la cabeza o ponerse en cuclillas.
Estos sentimientos contradictorios quedan patentes en la forma en que Phoebe Hayes se enfrenta a su reflejo en el espejo, ilustrando una escena de conflicto interno. La transformación de la narrativa va más allá de Phoebe Hayes, abarca la evolución de su programa de radio. Phoebe Hayes se esfuerza por cultivar su particular forma de presentar el programa, a pesar de las críticas de su audiencia. Esta situación intensifica la presión de su papel, mientras David Lawrence, el director del programa, mantiene la compostura y aparentemente no toma ninguna medida para ayudarla. La relación de Edward Smith con Phoebe Hayes se fue haciendo cada vez más ambigua a medida que se sentaba a su lado, entablando conversaciones sobre asuntos tanto profesionales como personales. Sus comentarios acerca de que ella era especial e irreemplazable causaron una gran impresión, pero también inquietaron a Phoebe Hayes. Una parte de ella anhelaba crear distancia, mientras que otra sentía una innegable atracción. La escena concluye con la llegada a casa de Phoebe Hayes, que observa cómo se cierra la puerta de Edward Smith y percibe un cambio en el ambiente. Contempla si el alberga irá hacia ella, mientras la lluvia comienza a caer fuera, generando un ambiente húmedo y brumoso que refleja su propia lucha interna. La lluvia torrencial de principios de primavera en Pekín, con su rítmico tamborileo contra las superficies, establecía un ambiente tenso y emotivo. Phoebe Hayes, que había apagado la televisión debido a la debilidad de la señal y a su falta de ganas de conectarse, se sentó en el sofá con un libro en la mano, pero le resultaba difícil relajarse, atenta a cada sonido que emanaba del otro lado de la puerta. Cuando el teléfono sonó abruptamente, reconoció que se trataba de otra tormenta de su madre, Selina Summers. Hoy compartiré una cautivadora historia de amor protagonizada por Phoebe Hayes, una joven con un corazón ferviente y una narrativa cargada de emociones. Antes de su encuentro con Edward Smith, llevaba una existencia apasionada y liberada. Sin embargo, la llegada de él transformó su percepción de los sueños y los ideales. Su historia trasciende el mero romance, convirtiéndose en una búsqueda de autodescubrimiento, a medida que ella se enfrenta a su pasado y a las cicatrices no curadas que arrastra. Phoebe Hayes, en su juventud, fue una persona que abrazó el amor y vivió la vida al máximo. Tenía el valor de defender sus convicciones, pero cuando se trataba de asuntos del corazón, luchaba por controlar sus emociones. Edward Smith encendió una llama en su corazón, aunque en aquel momento no era consciente de ello. Durante los días que pasó con él, mantuvo cierta distancia, sin darse cuenta de que sus acciones involuntarias habían sembrado semillas de esperanza en él. Al final, huyó, no solo por el dolor, sino también por sus propias emociones. Phoebe Hayes se separó de Oliver Bennett, cambió de empleo, residió en varios lugares y forjó numerosas amistades. Sin embargo, sin que ella lo supiera, Edward Smith no dejaba de observarla, buscándola constantemente en los lugares que había frecuentado, a pesar de que nunca habían vuelto a cruzar sus caminos. Un día se dio cuenta de que su corazón ya no pertenecía a Oliver Bennett, sino a Edward Smith. Decidió regresar, pero parecía que ya era demasiado tarde. Oliver Bennett, el nombre cargado de cicatrices en su corazón, seguía siendo algo que no podía olvidar. En un lujoso hotel de Edimburgo, Edward Smith se prepara para una emisión en directo. Típicamente sereno, descubre que en sus momentos de soledad, los pensamientos de Phoebe Hayes se inmiscuyen en su mente. A pesar de su prolongada ausencia, su imagen permanece indeleble en su memoria. Mientras se prepara para el programa, recibe noticias inesperadas de Ethan Rivers. Phoebe Hayes está en Edimburgo. El shock y la confusión que experimenta le impiden concentrarse en su trabajo. Sin embargo, se esfuerza por mantener la compostura, entra instintivamente en el estudio y sigue presentando el programa con una sonrisa radiante. A pesar de los rápidos latidos de su corazón, el trabajo debe continuar, y Edward Smith comprendió que debía dejar a un lado sus emociones personales para cumplir su misión. Edward Smith acababa de salir de la oficina cuando Anna Carson le llama y le sugiere que vaya a un restaurante italiano de Edimburgo. Sin embargo, él declinó la oferta con el pretexto de estar ocupado y se marchó a toda prisa. Anna Carson permaneció allí, con los brazos a los lados, contemplando con decepción su figura en retirada. A medida que avanzaba la tarde, la lluvia caía con fuerza. Edward Smith entró en un taxi y entregó al conductor un papel con su dirección. Cerró los ojos, abrumado por la confusión al recordar a Phoebe Hayes, que se había marchado de su vida 6 años antes sin una palabra de despedida. Esta vez, cuando ella reapareció, le pareció un milagro, un encuentro imprevisto que agitó sus emociones de forma incontrolable.
El coche circuló con cautela bajo la lluvia, y media hora más tarde, el conductor se detuvo frente a un edificio de 6 plantas. Edward Smith acababa de salir del vehículo cuando se percató de que una figura familiar salía apresuradamente del vestíbulo, tirando del equipaje y pidiendo un taxi. Levantó la mirada y sus ojos se posaron inesperadamente en una chica vestida con un abrigo negro, un gorro de lana gris y una bufanda que le ocultaba la mayor parte de la cara, revelando solo sus ojos brillantes. Ella le sonrió y le guiñó un ojo antes de cerrar la puerta del coche, dejándole perplejo, con el agua de la lluvia cayéndole del pelo en cascada. Antes de que pudiera recuperar la compostura, Edward Smith preguntó al encargado del edificio por Phoebe Hayes. El encargado le informó de que se había trasladado y se estaba preparando para casarse. Esta revelación le llevó a la amarga conclusión de que ella ya no se acordaba de él y que, por pequeño que pareciera el mundo, nunca podría volver a encontrarla. Phoebe Hayes participó en una entrevista radiofónica en la que se le preguntó sobre su transición de locutora de radio a guía turística tras su estancia en el extranjero. Respondió hábilmente que su deseo era contribuir a su país, al tiempo que demostraba su valentía y confianza al abordar preguntas difíciles. Al entrar en la oficina de entrevistas, Phoebe Hayes se encontró con una circunstancia inusual. Otra mujer llevaba el mismo vestido, lo que creó una tensión palpable en el ambiente. Sin embargo, Phoebe Hayes se limitó a encogerse de hombros y prosiguió con la entrevista. Al entrar el hombre en la oficina, Linda Thompson, la jefa del Departamento de Recursos Humanos, mostró una reacción inmediata y peculiar. Le disgustó encontrar a Phoebe Hayes mirándole. Aquel hombre era el marido de Linda Thompson, pero ella no se abstuvo de burlarse de él por su encanto, lo que solo sirvió para exacerbar el descontento de Linda Thompson. En una tensa entrevista, Phoebe Hayes, tan confiada como ansiosa, se somete a una rigurosa evaluación por parte de su supervisora, Linda Thompson. A pesar de sus dudas sobre sus capacidades como presentadora, Phoebe Hayes se esfuerza por demostrar su competencia, afirmando que se ha preparado a conciencia y que no se arrepiente de nada, independientemente del resultado final. Sin embargo, se produjo una circunstancia imprevista cuando apareció el director David Lawrence, jefe de la emisora de radio, y la invitó a recorrer la cafetería de la emisora. Phoebe Hayes, incapaz de disimular su sorpresa y curiosidad, empezó a sentirse optimista sobre sus perspectivas. Cuando David Lawrence le informó de que ella podía ser la persona que transformara la situación de la emisora, experimentó una gran duda de sí misma, pero siguió decidida a intentarlo. Aunque carecía de experiencia como locutora, David Lawrence confiaba en que su voz y sus experiencias vitales podrían infundir encanto a los programas de la emisora. Tras una ligera conversación sobre la radio y el romance, Phoebe Hayes empezó a sentir que se acercaba la oportunidad. Consintió en trabajar en la emisora al día siguiente, sintiéndose preparada para aceptar el reto. Al salir de la estación, se encontró con Linda Thompson, que seguía sin apoyarla. Sin embargo, Phoebe Hayes no se inmutó. Estaba segura de que la decisión de David Lawrence había contribuido a que consiguiera el trabajo, a pesar de su incertidumbre sobre lo que le depararía el futuro. Seguía lloviendo, como el día en que partió de Edimburgo. Phoebe Hayes salió y se apresuró a coger el autobús, con una mezcla de expectación e incertidumbre. Nunca había imaginado que se le presentaría una nueva oportunidad a un corto trayecto en autobús. Sintió una oleada de entusiasmo y esperanza por un nuevo comienzo. La escena siguiente se desarrolla con Phoebe Hayes despertándose en una habitación poco iluminada, sumida en la confusión por lo que le rodea. Rápidamente reconoce la hora familiar, las 4 de la tarde, el momento en que el hombre que reside en el apartamento contiguo sale de su casa. Aunque nunca se ha cruzado con él, la intuición de Phoebe Hayes sugiere que se trata de un individuo solitario que lleva una existencia bastante monótona, cumpliendo un horario rígido. Esto despierta aún más la curiosidad de Phoebe Hayes, que se pregunta si es escritor, artista o trabaja en el sector informático. Se estaba preparando para su primer día en la emisora de radio, un periodo de prácticas de 3 meses. Phoebe Hayes tenía mucha confianza en sí misma, pero sentía una punzada de nerviosismo ante el nuevo reto. Comprendía que, si destacaba, este puesto podría lanzarla a la fama y ayudarla a hacer realidad sus aspiraciones de siempre. Sin embargo, la naturaleza exigente del trabajo dificultaba su capacidad para centrarse en la cocina. Sintiéndose hambrienta, Phoebe Hayes se aventuró a ir al supermercado, donde pronto se encontró con Lily Harper, una amiga íntima de la universidad.
La reunión no transcurrió con normalidad cuando Lily Harper expresó bruscamente su enfado, responsabilizando a Phoebe Hayes de no haberle tendido la mano durante su estancia en el extranjero. Las dos entablan un diálogo cargado de nostalgia, recordando sus días en la residencia universitaria, sus enredos románticos y los retos de la relación de Lily Harper con un profesor de inglés. Sin embargo, fue a través de esta conversación que Phoebe Hayes no pudo deshacerse de la sensación de ausencia de Oliver Bennett, un antiguo compañero de clase por el que una vez albergó sentimientos, ahora un prominente hombre de negocios, y que ya no está en contacto con su círculo de amigos. Al final, Lily Harper, a pesar de su enfado, expresó su preocupación pidiéndole a Phoebe Hayes que le prometiera que si algún día volvía a marcharse, sin duda se despediría de ella. Lily abrazó a Phoebe y se produjo entre ellas un emotivo momento que hizo llorar a Phoebe. Aquella promesa, unida a una amistad genuina, la hizo sentir como si hubiera redescubierto la calidez en medio del ajetreo de la vida. A medida que su actuación llega a su fin, Anna Carson y Edward Smith entablan un debate sobre el trabajo en un ambiente cargado. Aunque Anna Carson experimenta una mayor felicidad y confianza al colaborar con Edward Smith, sigue sintiendo prisa en su trabajo para evitar la autocomplacencia. Comparten bromas desenfadadas sobre los hábitos de compra y las elecciones de moda de Edward Smith, al tiempo que reconocen la creciente intimidad y conexión entre ellos. Sin embargo, poco después, la llegada de Fiona Marks, una llamativa presentadora, creó un ambiente algo tenso. Fiona Marks, con su cautivadora presencia y su comportamiento asertivo, pidió a Edward Smith que participara en una entrevista que él se mostró claramente reacio a aceptar. Anna Carson se sintió incómoda e irritada al presenciar esta interacción. Aunque vacilante, Edward Smith se sintió obligado a aceptar la entrevista, esforzándose por mantener la compostura mientras respondía a las inquisitivas preguntas de Fiona Marks. Estas circunstancias ilustran la tensión entre las obligaciones profesionales y las relaciones personales, sobre todo cuando Fiona Marks intentó sonsacar información privada a Edward Smith. Una vez concluida la entrevista, Edward Smith se marcha, dejando a Phoebe Hayes en otro estresante aprieto mientras se esfuerza por llegar al estudio para una sesión de grabación. Un accidente de coche la obliga a correr durante la noche, cansada y fatigada, lo que la lleva a contemplar su vida de forma inusual. Phoebe Hayes reflexiona sobre la película Come and Say I Love You y anhela una pareja con la que compartir su vida, alguien guapo y encantador como ella imagina. Cuando Phoebe Hayes llega por fin al estudio, es recibida con una sorpresa inesperada. Linda Thompson, una colega desafiante, declara que tendrá que presentar el programa en solitario debido a la imposibilidad de la experta de participar esta noche. Phoebe Hayes se siente desconcertada y algo perpleja ante esta nueva responsabilidad, con las palabras «yo?» sola, haciéndose eco de su asombro y aprensión. La combinación de historias de amor conmovedoras y alegres, el compromiso de los oyentes y las armonías de la música permitieron a Phoebe Hayes revelar su auténtico yo, una persona que no solo imparte información, sino que también evoca emociones. La interacción con el hombre que poseía una voz cálida durante la llamada posterior iluminó aún más los sentimientos inefables dentro del corazón de Phoebe Hayes, al reconocer que un solo paso en falso puede alterar toda una vida. Se recordó a sí misma que, en la vida, nada está garantizado, solo los momentos que se pueden experimentar, momentos que inspiran reflexión y aprecio. Aunque este programa no sea más que un comienzo, Phoebe Hayes ha demostrado que no solo es capaz de adaptarse a sus circunstancias, sino también de dejar su propia huella. Lily Harper fue incapaz de contener su fascinación por el amor, mientras que Phoebe Hayes llegó a su límite y se levantó, esforzándose por mantener la compostura en su respuesta. Las discusiones con Lily Harper la agotaron, pero también pusieron de manifiesto que el amor puede llevar a las personas a comportamientos irracionales. Phoebe se sentía como si se hubiera embarcado en un viaje impredecible, que en ocasiones la hacía sentirse tímida e insegura. Su historia romántica con Oliver Bennett comenzó de forma casual, pero evolucionó hasta convertirse en una profunda conexión a medida que se comprometían más durante el entrenamiento militar. Oliver Bennett, un individuo atractivo, captaba sin esfuerzo la atención de quienes le rodeaban, incluida Phoebe Hayes. Aunque al principio ella experimentó una sensación de ambigüedad y confusión con respecto a él, su perspectiva cambió tras desmayarse durante el entrenamiento. Fue Oliver quien la acompañó a la sala médica, marcando el comienzo de una importante transformación en su relación. La ironía de su error frente a Oliver Bennett durante la clase la dejó avergonzada, pero también fortaleció su relación. Gestos sutiles, como su ayuda para conseguir agua o su elección de sentarse cerca de ella,
fueron evocando en ella una oleada de emociones indescriptibles. Oliver Bennet, aunque aparentemente distante, cautivaba a Phoebe Hayes con cada acción y mirada, obligándola a fijarse en él. Sin embargo, ella trataba de mantener las distancias, reacia a dejarse dominar por esas emociones. Sin embargo, durante sus salidas y breves conversaciones, empezó a reconocer que esta relación tenía el potencial de convertirse en auténtico amor. Sin embargo, en su corazón persisten numerosas preguntas: ¿le importo de verdad? ¿Podrían estos gestos sencillos y naturales significar amor, o no son más que la típica preocupación de un amigo? Phoebe Hayes percibía el día de hoy como un tapiz de emociones encontradas, semejante a narraciones sin contar y recuerdos persistentes. La vida a menudo se presentaba impredecible, sin embargo, ella había cultivado la sabiduría para abstenerse de fijarse en asuntos que escapaban a su control. Lily Harper es única, está perpetuamente inquieta por sus propias emociones. Phoebe Hayes comprende que su amiga aún se aferra a muchos asuntos sin resolver, pero esto no puede alterar su esencia. El amor, la amistad y los recuerdos son elementos fragmentarios de la existencia. Uno solo puede persistir, seguir viviendo, aunque las cargas del pasado pesen sobre el corazón. Al entrar en el sereno ambiente del restaurante vegetariano, despertar la voluntad de Buda, Phoebe Hayes experimenta una sensación de ligereza. Este establecimiento parece un reino alternativo, libre de las cargas y el clamor de la ciudad. El tiempo parece ralentizarse, lo que le permite descubrir un momento de tranquilidad. Los dos se sentaron tranquilamente, tomando té y disfrutando de los panecillos de arroz Tweeting. No había prisa. El ambiente era tal que incluso un breve momento de silencio podía disipar todas sus preocupaciones. Cuando Phoebe Hayes salió de la librería, exhaló un suspiro de alivio. Probablemente fue una circunstancia fortuita que no se hubiera encontrado con Oliver Bennet. Sin embargo, un sentimiento no expresado permanecía en su corazón. Aunque había pasado mucho tiempo, los recuerdos de él no habían disminuido, a pesar de los momentos en que creía haberlo superado. Las dos salieron del Centro Internacional de Exposiciones, sin que Lily Harper pudiera reprimir un suspiro. Phoebe Hayes permaneció en silencio, contemplando el cielo de Pekín. El aire primaveral era ligeramente fresco, pero no ayudaba a calmar la agitación de su corazón. Edward Smith vio una figura familiar, Phoebe Hayes, delante del ascensor, con expresión de desconcierto. Quedó momentáneamente desconcertado, preguntándose si no estaría imaginando su presencia. Al abrir los ojos, la encontró todavía allí, con la mirada perdida y aparentemente congelada por la sorpresa. Edward intentó serenarse, dándose ligeras palmadas en el pecho y esbozando una suave sonrisa, pero seguía atónito ante su inesperada aparición. Phoebe Hayes, que había permanecido en silencio hasta entonces, cerró bruscamente la puerta del ascensor y comenzó a descender. Soltó involuntariamente una exclamación de sorpresa, lo que provocó un breve intercambio de palabras entre ambas. Ambas se sorprendieron al descubrir que se habían convertido en vecinas. Phoebe Hayes sintió una punzada de asombro, ya que no había previsto encontrarse de nuevo con Edward Smith en un contexto semejante, y no pudo deshacerse del nerviosismo que le surgió al enfrentarse a él. Durante sus años universitarios, sus encuentros fueron poco frecuentes y, aunque su relación carecía de profundidad, esos encuentros dejaron una huella imborrable. Phoebe Hayes recordaba los momentos que compartieron, incluida su participación en la representación de April Memories y los paseos que daban, a pesar de enfrentarse ocasionalmente a situaciones incómodas. Sin embargo, en presencia de Edward Smith, se sentía constantemente ansiosa e incómoda, incluso después de haber sido compañeros de clase durante un largo periodo. Cuando Edward Smith le preguntó si tenía prisa por marcharse, Phoebe Hayes respondió rápidamente que tenía que ir a trabajar. A pesar de su negativa, él insistió en ofrecerle llevarla, sin permitirle que se negara. Entraron juntos en el ascensor, y el ambiente se volvió tenso mientras permanecían uno al lado del otro. Ella no podía reprimir los rápidos latidos de su corazón, temiendo que él pudiera oírlos. Al entrar en el coche, reconoció que el vehículo de Edward Smith destilaba elegancia y lujo, diferenciándolo de los automóviles corrientes. El ambiente dentro del coche se hizo cada vez más tenso y apagado, ya que sintió el frío de los asientos de cuero impregnando su cuerpo. Sin embargo, el silencio le proporcionó cierta comodidad, aliviando la presión de entablar una conversación. Mientras el coche se deslizaba por la desolada carretera, empezó a percibir el contraste entre el Edward Smith actual y su antiguo compañero de clase.
Había madurado y se había convertido en una persona serena. Ya no era el joven que antes sonreía tan alegremente. A medida que el aire se volvía cada vez más silencioso, Edward Smith encendió la radio para disipar la quietud. Sin embargo, a Phoebe Hayes le resultaba difícil concentrarse en la emisión. Estaba absorta en sus pensamientos hasta que su pregunta sobre la emisora de radio la sobresaltó, impulsándola a darse la vuelta. En ese momento, se dio cuenta de que se mordía la comisura de los labios, dejando una marca distintiva que le causó vergüenza. Edward Smith preguntó a Phoebe Hayes si deseaba asistir a la reunión de la clase del domingo, lo que sirvió tanto de invitación como de medio para mantener el diálogo. Phoebe Hayes respondió con franqueza, sugiriendo juguetonamente que si decidía no asistir, Lily Harper la cortaría. Por el contrario, Edward Smith se mantuvo totalmente sereno, sin vacilaciones ni incertidumbres. Después de enviar a Phoebe Hayes al trabajo, Edward Smith se aseguró de recordarle su seguridad a su regreso, encarnando la preocupación de un viejo amigo. Su tono se mantuvo tranquilo y amistoso, exudando calidez. Una vez que se separaron, Phoebe Hayes entró en su oficina y se quedó mirando el lugar donde había desaparecido el coche de Edward Smith. De repente se dio cuenta de que había compartido demasiada información sobre sí misma y sabía muy poco sobre él, y un sentimiento inquietante empezó a surgir en su interior. Edward Smith volvió a casa y decidió llamar a Ethan Rivers para tomar una copa, tras un agotador día de trabajo, plenamente consciente de que esta llamada podría perturbar a su amigo. Aunque al principio Ethan Rivers se sintió irritado por la interrupción a altas horas de la noche, finalmente aceptó la invitación de Edward Smith. Su conversación se centró en el trabajo y los programas de radio, pero Ethan Rivers pudo discernir fácilmente que Edward Smith estaba de un humor inusualmente bueno, como si algo le hubiera levantado el ánimo. Después de unas cervezas, Ethan Rivers acostó a Edward Smith para que pasara la noche mientras él recogía lo que quedaba. Al salir, se encontró con Phoebe Hayes, que acababa de regresar. Sorprendida por el ruido en la puerta, Phoebe Hayes reconoció a Ethan Rivers como amigo de Edward Smith. Con un comportamiento cortés y reservado, Ethan la saludó afectuosamente, pero Phoebe respondió con indiferencia y no tardó en entrar en la casa. Esta escena llevó a Ethan Rivers a contemplar si Edward Smith se alegraba de tener una vecina tan atractiva como Phoebe Hayes residiendo al otro lado de la calle. Aunque no lo dijo, el cambio en el comportamiento y el humor de Edward Smith fue evidente para su amigo, lo que intensificó su curiosidad por la naturaleza de su relación. Phoebe Hayes volvió a sumirse en el silencio, con la mirada atrapada en una profunda contemplación. Se esforzaba por descartar las especulaciones que se arremolinaban en torno a Edward Smith y aquella llamada telefónica, pero cuanto más reflexionaba, más perpleja se sentía. Una sola llamada había bastado para que todo se volviera tan intrincado. Exhaló profundamente y observó el estudio, débilmente iluminado por aparatos electrónicos. La música resonaba suavemente, al parecer con la intención de calmar sus pensamientos. ¿Podría ser realmente él quien la dejó tan perpleja? La pregunta reverberaba en la mente de Phoebe Hayes. Pensó en Edward Smith, que había llamado la noche anterior. Si realmente era él quien estaba al teléfono, tal vez las cosas no fueran tan sencillas como ella había supuesto. Pero, ¿por qué la confusión? ¿Estaba complicando las cosas innecesariamente? Cerró los ojos, intentando discernir la verdadera naturaleza de sus pensamientos. Tras un intervalo considerable, reanudó su trabajo, continuando la conducción del programa con voz cálida y acogedora. Comprendió que, a pesar del caos, este empeño debía persistir, y estaba decidida a ejecutarlo con maestría. Al igual que en la vida, no importaban los retos, ella estaba decidida a perseverar. Su voz resonó en el estudio, manteniendo un ritmo constante, y ahora, pasaremos a otra historia de nuestros oyentes. Cambió de tema con suavidad, como hacía siempre que quería expresar sus preocupaciones. A continuación, Phoebe Hayes regresa a casa tras un largo día, consciente de su soledad mientras recorre las desoladas calles. El paisaje que la rodeaba, incluido el cielo estrellado y las rosas en flor, fomentaba un ambiente romántico pero tranquilo. Al llegar a su apartamento, atrajo la atención de la seguridad del edificio, pero ella permaneció indiferente, con su sentimiento de soledad hinchándose en su corazón. Mientras intentaba encontrar la llave para entrar en la casa, se encontró inesperadamente con Edward Smith, un viejo conocido. Estaba en la puerta y le pidió que le ayudara con una tarea de traducción.
Tras un breve momento de vacilación, accedió a pesar de no estar segura de la duración del encargo. Su relación estuvo marcada por cierta tensión, pero también por el interés mutuo, sobre todo porque él se fijaba cada vez más en ella con gestos sutiles. Phoebe Hayes, a pesar de su falta de intención de acompañar a Edward Smith en su cena nocturna, se encontró incapaz de negarse cuando le observó preparando un tentempié. Al marcharse, corrió a su casa, pero le costó abrir la puerta, lo que provocó que Edward Smith reapareciera y la ayudara con delicadeza. Aunque sintió una mezcla de confusión y timidez, Phoebe Hayes percibió claramente su preocupación, sin embargo, fue incapaz de expresar su gratitud o transmitir sus verdaderas emociones. Mientras Phoebe Hayes se esfuerza por volver a su vida normal, sigue lidiando con las presiones del trabajo y las responsabilidades personales, sobre todo al encontrarse con Lily Harper. Lily, una vieja amiga, intenta a menudo aliviar el estrés de Phoebe con bromas divertidas, sin embargo, Phoebe alberga preocupaciones tácitas en su corazón. La narración concluye con un momento de reflexión sobre la transformación de Edward Smith en la percepción de los demás, dejando a Phoebe con una sensación de ironía respecto a la reverencia con la que se le considera, a pesar de ser consciente de las imperfecciones de su posición. Cuando un personaje observa que, a pesar de ser un dios, no puede escapar al encanto de los corazones mortales, esta afirmación se centra en su conexión con Anna Carson, de quien los internautas especulan que forma parte de un equipo de noticias de fantasía. Se rumorea que ambos mantienen una relación romántica, lo que deja intranquila a la chica de la narración, llevándola a encontrar tranquilidad temporal en el descanso. La escena se traslada a un restaurante vegetariano donde Phoebe Hayes y Lily Harper se reúnen con unos amigos. Phoebe Hayes llega primero y recibe una calurosa bienvenida, sin embargo, justo cuando está a punto de entrar, aparece inesperadamente una mujer embarazada. Esta mujer es Mandy Hope, con quien Oliver Bennett había compartido un momento íntimo esa noche de tormenta. El encuentro entre Phoebe Hayes y Mandy Hope es un shock significativo, ya que Phoebe Hayes se da cuenta de que la mujer que tiene delante no solo está casada, sino también embarazada, lo que demuestra que su amor por Oliver Bennett ha dado sus frutos. El ambiente entre ellos estaba cargado mientras Mandy Hope mantenía un comportamiento amistoso con Phoebe Hayes, intentando aliviar la tensión, a pesar de las evidentes cicatrices emocionales de Phoebe que aún no se habían curado. Mandy Hope compartió detalles sobre su vida actual, revelando que ella y Oliver Bennett habían estado juntos durante menos de 6 meses antes de su ruptura. Sin embargo, Phoebe Hayes no estaba interesada en sus disculpas, deseando únicamente poner fin a cualquier discusión sobre esta dolorosa historia. Sin embargo, la conversación no concluyó ahí. Mandy Hope insistió en hablar de su marido, coreógrafo en una cadena de televisión, lo que provocó que Phoebe Hayes perdiera el interés en continuar el diálogo y se marchara discretamente. No estaba dispuesta a mantener ninguna relación con Mandy Hope, ya que la distancia entre ellas se había vuelto insalvable. Una vez terminada la comida, Lily Harper y sus amigos se disponen a pagar la cuenta y marcharse. Sin embargo, al llegar a la caja se produjo una circunstancia imprevista, la cuenta ya había sido pagada. Todos quedaron desconcertados e intrigados, sobre todo cuando descubrieron que el responsable del pago era Brooks, el secretario del director general de la corporación Bennett. El grupo permaneció momentáneamente atónito, y el ambiente se tensó cuando toda la atención se desvió hacia Phoebe Hayes. En una noche de niebla, el resplandor dorado de las farolas de la calle hacía indistinto el entorno, evocando en Phoebe Hayes la sensación de estar a la deriva en una calle londinense. Ella y Lily Harper iban sentadas en el coche, navegando lentamente por las calles desiertas. En un momento de cansancio y reflexión, Lily Harper rompió bruscamente el silencio, desencadenando una conversación íntima sobre pasadas reuniones de clase. Lily Harper relató sus celebraciones de graduación y sus reuniones con amigos para aliviar las frustraciones y el estrés de su trabajo. También hizo referencia a Oliver Bennett, una persona a la que Phoebe Hayes había querido y en la que había confiado en el pasado. Mientras Lily narraba la historia con una pizca de sarcasmo, Phoebe respondía con tranquila compostura, optando por no ahondar en emociones pasadas. Los recuerdos de Oliver Bennett y la inocencia de la juventud surgieron de nuevo en sus pensamientos, dejando una vez más el corazón de Phoebe Hayes en un estado de confusión. La discusión recorrió las fluctuaciones de la relación entre Phoebe Hayes y Oliver Bennett, desde los primeros días de afecto hasta el declive gradual que siguió. Parecía como si todo lo anterior no hubiera sido más que un sueño. Sin embargo, cuando Lily Harper sugirió la posibilidad de que Oliver Bennett volviera a acercarse a ella,
Phoebe Hayes se limitó a sonreír y negar con la cabeza, mostrando poca preocupación. Después de que Mandy Hope se marchara, solo quedaban Phoebe Hayes y Oliver Bennett, aunque ella reconoció que un emparejamiento de Mandy y Oliver Bennett podría ser más apropiado para él. Cuando el coche se detuvo frente a la casa, Phoebe Hayes optó por salir sin entrar, indicando a Lily Harper que permaneciera fuera. Con una pausa momentánea, el Passat gris pasó de largo, lo que hizo que Phoebe Hayes recordara de repente a Edward Smith. Con un momento de incertidumbre, se preguntó si Edward Smith residía realmente en los alrededores. Lily Harper bromeó diciendo que se lo estaba imaginando, pero Phoebe Hayes percibió una rareza subyacente. Al entrar en el ascensor, echó un vistazo a la puerta de Edward Smith antes de desviar la mirada hacia la verde planta de aloe vera que había fuera de su propia residencia. Una nota oculta bajo la maceta despertó su interés. En el papel había una línea familiar de Edward Smith: Phoebe Hayes, noticias urgentes, debo embarcarme en un viaje de negocios durante unos días, por favor, ayúdame a cuidarla bien. Edward. Estos mensajes despertaron una sensación desconocida en el corazón de Phoebe Hayes, parecida a una tranquila preocupación que había pasado por alto durante un largo periodo. Phoebe Hayes miró una línea de texto en la pantalla, luchando por recuperar la compostura. De mala gana, cogió la maceta y se recordó a sí misma que incluso el cuidado personal era un reto, por no hablar de cuidar una flor que otros apreciaban tanto. No obstante, colocó la maceta en el alféizar de la ventana para que estuviera a salvo dentro de la casa, reflejando una pizca de culpabilidad hacia la vida que la rodeaba, a pesar de su incapacidad ocasional para cuidar de sí misma. Después de regar la planta de aloe vera y preparar el desayuno, Phoebe Hayes capta inadvertidamente un reportaje en televisión sobre un importante terremoto en la provincia de Qinghai. Edward Smith, presentador de televisión, apareció en medio de la devastación e informó sobre la destrucción causada por el seísmo. Phoebe Hayes lo comparó con otros reporteros y reconoció la profesionalidad de Edward Smith. La pequeña Vicky se pone en contacto con Phoebe Hayes para notificarle el cambio de programación, durante el cual se suspende todo el entretenimiento en favor de una cobertura informativa continua del terremoto. Aunque sus tareas de programación no son necesarias, Phoebe Hayes debe presentarse a trabajar durante el día. Como parte de sus responsabilidades, revisa las cartas de los oyentes y discute nuevas ideas con el editor. Algunos oyentes elogian su voz y sus oportunas selecciones musicales, mientras que otros